Hola chicos, continuamos en esta semana número 27. Ya ustedes conocen el nombre del proyecto. Para este segundo día corresponde seguir con el área de ciencia y tecnología. La actividad se titula ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? La meta a lograr será formular posibles hipótesis y un plan para una indagación. Empecemos reflexionando sobre la siguiente idea. Hay plantas locales que usamos frecuentemente en la casa, ya sea en la cocina como alimento o sazonador o con fines medicinales. También las usamos con fines decorativos para adornar algún espacio de la casa. Algunas de ellas se cultivan en la huerta, en macetas o incluso en agua. Ustedes recuerden o en todo caso consulten con algún familiar para responder estas preguntas. ¿Qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo, las hierbas, son comunes en tu localidad? ¿Sabes el uso que se les da? ¿Conoces casos en los que se hizo crecer alguna de ellas en un vaso con agua? Bien, a partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, se plantea la pregunta de indagación. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Para poder formular las hipótesis, el día de hoy se propone leer la ficha titulada ¿Cómo se formula una hipótesis sencilla? A partir de esta ficha, ustedes seguirán los siguientes procesos. Van a identificar las variables independiente y dependiente y luego formularán las hipótesis. Así que con esta ficha ustedes van a tener una orientación que les permitirá, como ya se mencionó, formular las hipótesis correctamente. Veamos entonces la información que encontraremos en esta ficha. ¿Cómo se formula una hipótesis sencilla? Para formular las hipótesis y el plan de trabajo, seguiremos las siguientes etapas. 1. Identificar la relación causa-efecto. 2. Identificar las variables independiente y dependiente. 3. Formular las hipótesis. Y 4. Validar las hipótesis. ¿Ok? Estos serán los 4 momentos o etapas que vamos a ver en esta ficha. 1. Era identificar la relación causa-efecto. Para poder plantear las hipótesis es necesario comprender la pregunta de indagación o investigación. Para el presente caso, la pregunta de indagación es ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Para fines prácticos, vamos a dividir esta pregunta en dos componentes. Uno será luz y el 2 será crecimiento de una planta. En estas dos partes en que se ha dividido la pregunta, podemos identificar una relación de causa a efecto. Para identificar la causa, anteponemos la palabra sí. Y para identificar el efecto, antepondremos la palabra entonces. Para el caso que estamos tratando, ensayaremos el uso de ambas palabras, es decir, sí y entonces, para las partes en que hemos dividido la pregunta de indagación. Bien, ya sabemos que la pregunta se ha dividido en dos partes. Uno viene a ser la luz y el otro crecimiento de la planta. ¿Qué relaciones podemos
realizar en base a estas dos partes. Por ejemplo, ambiente con luz, crece la planta. La otra relación sería ambiente sin luz, no crece la planta. Pero también puede haber relaciones inversas. Por ejemplo, ambiente sin luz, crece la planta. Aquí tenemos un ejemplo de una semilla que ha crecido en la ausencia de luz. Así que para el efecto, para el trabajo que estamos realizando, tomaremos la primera relación, es decir, ambiente con luz, crece la planta, quedando de la siguiente manera. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Tomaremos como causa la parte de la pregunta a la que le hemos antepuesto la palabra sí. Y tomaremos como efecto la parte a la que le hemos antepuesto la palabra entonces. Gráficamente quedaría así. Causa. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, el efecto sería que la planta crecerá. Segunda etapa en la formulación de las hipótesis. Identificar las variables independiente y dependiente. En la relación causa-efecto que hemos identificado, una de las dos partes la podemos controlar en la práctica. Por ejemplo, podemos poner la planta en un ambiente con luz o en un ambiente sin luz. Pero lo que no podemos controlar es el efecto. Es decir, que pueda crecer o no crecer no depende de nosotros. Esto lo responderá el experimento y será la evidencia la que nos dé la respuesta. Lo que podemos hacer es predecir algo que podría ocurrir en ese experimento. Así que la parte que hemos identificado como causa y podemos controlar será la variable independiente. Y la parte que hemos identificado como efecto y depende del experimento será la variable dependiente. Continuamos con la tercera etapa, que ya es la formulación de la hipótesis. La hipótesis se construye sobre la base de las experiencias anteriores o de información que tenemos al respecto. Por ejemplo, sabemos que las plantas necesitan realizar la fotosíntesis para fabricar su alimento. Entonces, una planta sin luz no podrá fabricarlo, porque ustedes ya saben que la fotosíntesis se da gracias a los rayos solares. Con esta información podemos proceder a hacer la predicción de la siguiente manera. Lo que pensamos, si ponemos a la planta en un medio iluminado, la predicción sería que la planta podrá fabricar su alimento para vivir y crecer. Entonces, la hipótesis podrá ser formulada o quedaría de la siguiente manera. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Y así tenemos ya la hipótesis formulada. Pero ahí no termina el proceso de formulación de hipótesis. La cuarta etapa es validar la hipótesis. Para comprobar la validez de cualquiera de las hipótesis, es decir, de las posibles respuestas que nosotros damos a una pregunta de investigación, debemos someter esta, es decir, la hipótesis, a prueba mediante un experimento. Para hacerlo, debemos seguir la siguiente secuencia que deberá incluirse en el plan de indagación. 1. Seleccionar una planta de la localidad,
teniendo en cuenta que podamos cultivarla en agua. La planta no debe ser muy grande. 2. La planta debe tener un tallo y hojas. Además, debe estar fresca. 3. Decidir cómo será el experimento. Por ejemplo, podemos hacer el experimento cultivando las plantas en agua. 4. Conseguir los materiales con los cuales montaremos el experimento. Por ejemplo, 2 cortes de tallos iguales de la planta, 2 vasos iguales, agua y regla. Y 5. Buscar un lugar donde poner los vasos con las plantas. Todo esto, ¿para qué? Para comprobar si la hipótesis que planteamos era verdadera. Ahora bien, es necesario detenernos un instante para explicar lo siguiente. Hay factores que debemos controlar para que el experimento nos dé una respuesta válida. Dichos factores son los siguientes. 1. Nuestra hipótesis se refiere al crecimiento de una planta con luz. Recuerden, si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Muy bien. Teniendo esta hipótesis, necesitamos comparar entonces el crecimiento de una planta con luz con el crecimiento de una planta sin luz. Esta deberá ser la única diferencia que debe haber en el tratamiento que daremos a las plantas para comparar al final y poder decir efectivamente la hipótesis que planteamos era cierta, siempre y cuando la planta haya logrado crecer con luz. Y 2. Los demás factores que pueden intervenir son los siguientes. Deben tener la misma cantidad y el mismo tipo de agua. Las plantas que vamos a utilizar para comparar deben tener la misma cantidad y el mismo tipo de agua. Y los recipientes deberán ser iguales. ¿Ok? La única diferencia, como ya se mencionó, es que una tendrá luz y la otra no. Habiéndonos informado acerca de las etapas que se sigue para formular una hipótesis, es momento de escribirla. Luego de escribir, seguramente la hipótesis les quedó de la siguiente manera. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Perfecto. Teniendo la hipótesis, lo que continúa es formular el plan de acción. Para este plan deberán tener en cuenta que esta vez se trata de planear un experimento que les permita demostrar que la hipótesis planteada es válida. El plan de investigación tendrá un objetivo, como ya ustedes saben. ¿Cuál será? Será dar respuesta a la pregunta ¿qué queremos demostrar? Queremos demostrar que la predicción, suposición o pronóstico de que la planta en un ambiente iluminado crecerá es verdadera. Los pasos a seguir serán 1. Colocar una de las 2 plantas en un vaso con agua en un lugar que tenga luz durante el día. 2. Colocar la otra planta en un lugar donde no tenga luz de día ni de noche. El agua deberá ser del mismo tipo de agua que usaste en el otro vaso. 3. Medir el tamaño original de las plantas. Observar si la terminación del tallo tiene raíces y registrar estos datos en el cuadro de registro de observaciones. Con los procesos a seguir debidamente registrados, identificarán los recursos necesarios, por ejemplo, agua, vasos, etc., que se utilizarán para poder ejecutar el plan. El plan lo escribirán.
Cuando sea oportuno, podrán emplear el cuaderno de experiencias. Les sugerimos presentarlo de la siguiente manera. Objetivo del plan. Luego, completar el esquema. ¿Qué acciones organizadas realizaré? ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? Y además la lista de los materiales. Es decir, lo que se ha mencionado anteriormente, de manera organizada, se presenta el plan a seguir. Ahora, para registrar la información que se obtenga del experimento, utilizarán el siguiente cuadro, en el cual irán colocando los días en los que van a observar y las observaciones que vayan notando, tanto de la planta que está en un lugar iluminado como de la planta que se encuentra en la oscuridad. ¿Qué detalles serán los que vayan anotando? Pues el tamaño en centímetros, el aspecto que van presentando, si tiene raíces o no, y otro detalle por ahí que observen. Ojo, cada observación que hagan a la planta que está ubicada en la oscuridad no debe durar mucho para no alterar el hecho de que debe permanecer a oscuras. En otras palabras, la planta que está en la oscuridad, cuando ustedes vayan a observar las características que va presentando, tienen que hacerlo lo más rápido posible, de tal manera que no le caiga ningún rayito de luz. Recuerden, las observaciones día a día estarán centradas en los cambios que son notorios en las plantas, como el tamaño, su aspecto general, si se ve marchita o lozana, el color que presenta, si tiene raíces y la abundancia de estas, es decir, tiene pocas raíces, muchas raíces. En otras palabras, los aspectos que se pueden ver a simple vista y con facilidad. Otro detallito, las observaciones del crecimiento de las plantas deberán continuarlas durante 9 días. El registro de los cambios debe ser diario. Muy bien, y así ustedes el día de hoy han realizado los primeros pasos de la indagación. ¿Ok? Solamente se han centrado en formular hipótesis, posibles respuestas a la investigación y el plan de acción, es decir, los pasitos que realizarán, que llevarán a cabo más adelante para el experimento. Hoy no es necesario que ya tengan las semillas, ya tengan todos los materiales y empiecen con el experimento. Hoy solo fue hipótesis y plan de acción. Como de costumbre, reúnanse en familia y explíquenles el proceso seguido para la formulación de hipótesis y las conclusiones a las que llegaron. También pueden explicarles lo importante que es para ustedes aprender a indagar para obtener evidencias que sustituyen a las creencias o prejuicios. Continúan luego con la reflexión de todos los días. Para esto responden: ¿qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizarás para lograr la meta? Y bueno, el día de hoy, ¿qué esperamos que hayan aprendido ustedes? Pues 1. Que la formulación de las hipótesis se consigue una vez identificadas las variables independiente y dependiente. 2. El plan de acción se construye para validar las hipótesis. Y 3. En el experimento es importante controlar las variables intervinientes.